Bienvenidos a Cuentos de Colores. Un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Isadora la tejedora. ¡Empezamos! Isadora había sido una niña siempre muy despierta, en parte porque se pasaba el día pegada a las faldas de su abuela. Su abuela se pasaba el día pegada a su silla de tejer. Desde allí hablaba, controlaba, dirigía, aconsejaba, miraba y sonreía. Desde allí criticaba, se oponía, fruncía el ceño y se mordía la lengua al escupir alguna palabrota. Desde allí nunca veía la tele, pero ponía la antena de sus orejas para estar al tanto de todo lo que pasaba a su alrededor, que le llegaba en la voz de su hija, su marido, algunos vecinos y vecinas que entraban en la casa y, por supuesto, cómo no, de la voz de Isadora, su nieta. Isadora así creció, yendo de casa al cole y del cole a casa, y estando en casa siempre pegada a las faldas de su abuela. Le contaba sus cosas, las anécdotas del cole, las reacciones absurdas de los profesores y los líos entre sus padres y otros adultos. Y su abuela siempre la escuchaba. Le preguntaba matices de los sucesos y vivía cada historia de Isadora como si fuera suya. Además, la abuela solía concluir el silencio largo que se quedaba después de cada larga charla con alguna frase que, en 4 o 5 palabras, destilaba una gota de sabiduría de cada situación. Frases del tipo: Isadora, es imposible obligar a nadie a cambiar. O, querida, hay asuntos que no son tuyos ni míos, pertenecen a la vida. Cositas así que iban calando en la mente de Isadora desde bien pequeñita. Por eso, cuando Isadora se convirtió en una mujer, cuando ya su abuela hubo regresado al lugar de donde todos venimos, cuando ya Isadora vivía sola en su propia casa y cuando ya se ganaba su propio dinero como propietaria de una tienda online de artículos para mascotas, Isadora era una mujer con muchísima sabiduría. Toda la heredada de su abuela, más toda la adquirida de sus propias experiencias. Una de las cosas que la abuela de Isadora le legó era el arte del tejido. Isadora era capaz de tejer unos maravillosos telares que llenaba de colores y formas, y a los que a veces se veía obligada a cortar de lo grandes que le quedaban. Isadora comenzaba a tejer y no había quien le parara. Se le iba el tiempo con ello, y mientras lo hacía, el mundo desaparecía, y a saber dónde se iba su mente. Como tejía tanto, siempre estaba regalando telares a sus amigas y a sus amigos, y a sus familiares y a sus vecinos, y en los cumpleaños, en las navidades. En cualquier invitación que le llegaba, siempre asistía con un pedacito de tela para regalar. Su abuela le dijo que tejer era un don para ella, que lo llevaba en la sangre y que por mucho que ella misma se lo propusiera, nunca iba a poder dejar de hacerlo. De hecho, tuvo temporadas en su vida en las que dejó de tejer. Los negocios, los asuntos amorosos, los estudios, situaciones que se ponían como alta prioridad en su día a día y dejaban en el pozo a su arte para tejer. Pero aún así, siempre volvía a ella. Una y otra vez, cuando menos se quería dar cuenta, el tejido había vuelto a su vida. Y siempre con la misma facilidad y soltura.
Isadora tejía hermosísimos telares llenos de formas y colores que surgían sin la más mínima preparación. Formas abstractas, desfiguradas, con colores impensables de conjuntar, pero ahí estaban, juntos y componiendo un telar que en combinación era completo y perfecto. Hubo un día que se le ocurrió empezar a vender sus tejidos por internet. Igual que vendía collares para perros, cascabeles para gatos y comida para periquitos, se hizo una página web para empezar a vender sus telares. No solo era que quería ganar dinero, ¿quién no?, sino que además quería, de alguna manera, comprobar si realmente sus telares eran tan buenos como le decían y si gustarían más allá de sus amigos y familiares. Telares Felices se llamó su web, plagada de fotos de sus millones de telas, antiguas y nuevas. La publicitó como ella bien sabía y la hizo volar por el mundo. No tardó en tener muchas visitas y bastantes compradores. En poco más de un año, los ingresos de las dos tiendas online, la de animales y la de telas, se habían equiparado. Entonces, una vocecita empezó a hablarle dentro de su cabeza. Eres demasiado desorganizada cuando tejes. Mezclas demasiados colores. Deberías seguir un patrón. Tus telares son demasiado grandes. Deberías recibir más formación. Deberías revisar mejor los errores antes de ponerlo a la venta. Deberías seguir las tendencias actuales. Esa vocecita no callaba cuando se ponía a tejer. Por eso, en lugar de tejer como hacía antes, con fluidez y naturalidad, casi como si volara sin pensar y dejando que sus dedos se movieran solos, empezó a quedarse parada, a pensar en cada puntada. Empezó a intentar combinar los colores, a reducir el tamaño de los telares, a revisar una y otra vez lo que ya había tejido. E incluso desechaba telares ya comenzados porque al volver atrás le parecían ridículos. Esa vocecita empezaba a ganar terreno en su cabeza y tejer empezó a ser algo que le molestaba, que le ponía en una situación difícil y que al final le entristecía. Y que a la vez tejer lo sentía ya como una obligación, un compromiso. Por eso cada día dejaba para el final lo de tejer y si podía incluso lo obviaba de sus tareas. Pero entonces una noche apareció su abuela en sueños. Hola Isadora, he venido a decirte que no escuches a esa vocecita que ha venido a fastidiarte en tu diversión por tejer. Tú imagina un soplido fuerte de tu boca y deséchala de tu cabeza cada vez que venga. Cuando tú tejes, es tu alma la que habla. Déjala que se exprese libre. A la mañana siguiente, Isadora se sintió conmovida por lo que le había pasado. Anteriormente, cuando tejía, se sentía libre y dichosa, pero desde que había empezado a tejer para vender, tejía pensando en que sus telares gustaran a los demás, sin darse cuenta de que eran los demás los que se sentirían atraídos hacia sus telares por lo que eran. Esta fue una experiencia por la que tuvo que pasar para poder seguir adelante. Desde entonces, cada vez que Isadora se pone a tejer, si esa vocecita aparece, hace lo que su abuela en sueños le dijo y se imagina mandándola lejos de un soplido. Y entonces sus dedos vuelan entre los hilos y los tejidos se llenan de colores e imaginación, libres, salvajes y sin esperar nada a cambio. Y como Isadora, la gran mayoría de nosotros, que tenemos ese gustito por hacer algo, mejor alejemos de un soplido el qué dirán y abramos esa puerta a la que se nos está llamando y dejemos salir todo lo que nos brota de dentro, sin más sentido que darle vida y hacerlo libre.
Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!